Ok, muy bien, entonces, ah, vamos a hacer un repasito rápido entonces de el tema de ADPS, ¿verdad? Que se refiere a la argumentación válida, ¿ok? Primero hablamos un poquito, repito, es que pues estoy grabando el- el- la explicación para poder tenerla ahí para que ustedes la puedan volver a ver cuando ustedes gusten. Entonces, empezamos con qué es la argumentación, ¿verdad? Que es el arte de expresarse verbalmente a favor o en contra de una temática, que ha sido un tema de interés humano desde la antigüedad. Recordemos que una argumentación es diferente a una opinión. Repetimos, la opinión no tiene bases lógicas, simplemente es una opinión, ¿verdad? No tiene la necesidad de defenderse con argumentos. Por ende, es muy difícil contradecir a alguien que esté dando una opinión, porque es su opinión y hay que respetarla, que es lo que siempre se dice, ¿verdad? Este, con respecto a la argumentación es diferente porque la argumentación ya tiene sus mecanismos lógicos a través de los cuales se obtienen conclusiones a partir de una premisa. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran las características de la argumentación? La primera característica son los argumentos. Es un intento, el argumento es un intento de convencer a uno o varios receptores de la veracidad. ¿Ok? Pero no es simplemente convencer por convencer, sino que se da a partir de un conjunto de premisas mediante el proceso deductivo, inductivo o de orden lógico. Y de ahí veamos el ejemplo siguiente. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, ok, antes de dar el ejemplo, vamos entonces a ver los componentes de la argumentación. Se divide en dos. Los componentes de la argumentación son la tesis y las premisas. ¿Qué es una tesis? Una premisa. Dice que una tesis es una conclusión principal a favor o en contra de una situación que se va a debatir. Y las premisas es el conjunto de proposiciones que permiten abordar la tesis desde una perspectiva lógica. Para entender lo que es una tesis y una premisa, lo más fácil es utilizar un ejemplo, que era el que les estaba diciendo. Por ejemplo, yo puedo decir cuáles serían mis premisas para el siguiente tema. Yo diría, hoy está oscuro, el día está oscuro, está haciendo frío y está corriendo una brisa de norte a sur. Esas serían mis premisas, mis tres premisas principales, y entonces vendría mi tesis. ¿Cuál sería mi tesis? Es muy probable que hoy llueva temprano, ¿verdad? Entonces ahí están reflejadas las dos partes de la argumentación o de los componentes de la argumentación. ¿Ok? Eso no es una opinión, ¿verdad? Porque yo estoy utilizando premisas lógicas, ¿verdad? Que indican, hasta se pueden corroborar de forma científica, se pueden corroborar para poder demostrar o probar que es muy probable que la tesis sea correcta, ¿verdad? Que es que en este caso, pues el ejemplo, pues que llueva, ¿ok? Luego tenemos el argumento, que es la conexión entre las premisas y la tesis, demostrando la forma en que las primeras conducen a la segunda. O sea, que si está oscuro, que si está corriendo brisa, que si está haciendo frío, que si el viento viene de norte a sur, esas serían las premisas. El argumento sería que es muy probable que, ¿y cuál es la tesis? La tesis es que llueva temprano, ¿ok? Después del argumento, estás por aquí era que íbamos, tengo el debate, que es la contraposición lógica. Para cualquier argumento es muy importante reconocer que siempre va a haber alguien que tenga un argumento contrario y se forme lo que llamamos un debate. ¿Ok? Habrá alguien que diga, no, es que seguro no, yo creo que no llueve. Ok, eso es una opinión, ¿verdad? Si usted quiere debatir conmigo el hecho de que vaya a llover o no vaya a llover, pues también necesitará reformular una argumentación válida con premisas y con hipótesis. Y entonces ahí se va a formar una contraposición lógica eh, y ordenada de argumentos por parte de los que conversen, defendiendo o atacando las posturas involucradas que pueden darse como ejemplo para establecer hipótesis o comparaciones.
Y al final llegamos a lo que llamamos la conclusión, que es una tesis nueva obtenida a partir de la revisión de las premisas y las tesis iniciales. Puede ser igual o diferente a esta última. Siguiendo con el ejemplo del clima, la persona que me debatió el punto puede decir, no, es que bueno, según estudios científicos para esta época del año en Quepos o en Pérez Celedón, que es donde estoy yo, eh, son condiciones meteorológicas normales, pero de una estación seca. Entonces, las probabilidades son más altas de que no llueva. Pues entonces ahí sí me está debatiendo con una argumentación lógica, con sus premisas y con su tesis, ¿verdad? Y entonces ya a raíz de eso podemos llegar a una conclusión. Al llegar a afirmar los dos, por ejemplo, que, bueno, tiene lógica y entonces yo voy a afirmar que mi tesis estaba errónea. Por ejemplo, pues decir, bueno, está bien, no va a llover. O tal vez pues, podemos llegar a una conclusión más neutra, decir, bueno, tal vez llueva, tal vez no. ¿Ok? Obviamente es un ejemplo muy simple para que ustedes puedan entender. Entonces, debate. ¿Qué era el debate? Dice, todo debate requerirá de la participación de varias posturas. Es importante reconocer estas premisas porque las oímos mucho. Y recuerden que ustedes, muchachos, ya dentro de unos añitos, algunos más pronto que otros, van a cumplir 18 años y van a tener la oportunidad de tomar decisiones para nuestro país. Y es importante no dejarnos engañar por lo que ciertas personas han hecho durante muchos años, que es argumentar cosas pero sin lógica. Y entonces cualquiera de nosotros va a ser más fácil poder entender si están dando argumentos válidos o no. Y nos puedan engañar o no. ¿Qué es lo que ha pasado con mucha gente? Como no les interesa el tema, como nunca se han tomado el tiempo para entender este tipo de cosas, pues llega cualquiera y con un par de argumentos ahí que parecen bonitos, pero que no son lógicos, nos engañan y nos mueven a tomar decisiones para el país que no son buenas. Ya sea para nuestra vida, también podemos utilizar eso, no solo para el país a la hora de escoger presidente o diputados, sino también decisiones para nuestra vida. Cosas que tal vez llegue una persona y nos diga, mira, es que yo creo que usted podría hacer esto, esto y esto con su vida. Y nosotros, como no tenemos la capacidad de poder discutir o entender que estos argumentos son buenos o malos, pues nos dejamos llevar, ¿verdad? Que es lo más sencillo que cualquier persona podría hacer, es dejarse llevar por lo que los demás digan y hacerlo sin tener una opinión propia. La finalidad al final de esta guía es esa, que ustedes puedan aprender a tener decisión propia, tener criterio, que es una palabra muy importante, que ustedes puedan tener la capacidad de deducir si están de acuerdo, si están en contra de un argumento, de una idea de otra persona. Siguiendo aquí es todo debate, requerirá de la participación de varias posturas defendidas o tocadas por una serie de argumentos, como los debates presidenciales donde se ponen 4 o 5 señores a pelear entre ellos, que deberían de leer este material porque sí es importante. A veces lo que hacen es pelear por puras tonteras y no hay argumentos válidos dentro de esos debates. Durante la confrontación de estas razones se revisará que sean válidas, que sean verosímiles, o sea, que tengan lógica, que sean convincentes, o sea, que nos puedan convencer, otra manera de decirlo, atinadas, o sea, que se vayan al punto de lo que se está hablando, que tenga que ver con lo que se está hablando, pero también que no existan otras mejores sosteniendo la postura contraria, que eso es muy importante. Siempre que se va a hacer un debate, nosotros tenemos que tener la mente abierta para poder entender que hay otras personas que tienen mejores ideas que nosotros. ¿Ok? Y que esas ideas podrían resultar mejores a la hora de tomar una decisión. Al final del debate, los involucrados habrán llegado a un número de conclusiones y estarán o no de acuerdo en torno a una mirada en común sobre la temática, ya sea esta, una de las dos contrapuestas o una tercera surgida del debate.
que era lo que les estaba hablando del clima. Hay siempre tres opciones. La primera, que yo tenía razón. La segunda, que la otra parte tenía razón. O la tercera, que ninguno de los dos tenía razón y que con nuestras ideas se llegó a una idea, a una tercera idea más acertada. O que, visto de otra manera, las dos partes tenían un poquito de razón y entonces juntas se llega a una conclusión más acertada. ¿Qué serán los fallos argumentales? Los fallos o debilidades de los argumentos pueden estribar en un carácter falaz, o sea, pueden ser mentiras, digamos. Los fallos argumentales son errores que yo pueda tener a la hora de argumentar algo, ¿ok? Si no son ciertos, inverosímiles, que no son creíbles, son débiles, son fácilmente rebatibles, o sea que cualquiera puede decirme lo contrario porque no tienen un carácter fuerte, o invalidez, que no son pertinentes, o sea que no, tal vez no está hablando del tema. En cualquier caso, el debate argumental consistirá en demostrar las fallas de los argumentos contrarios y defender los propios. Por ejemplo, volviendo al tema del clima, que se me está acomodando muy bien, creo que es un buen ejemplo. Supongamos que yo estoy debatiendo que va a llover, que es muy probable que llueva. Y uno de mis argumentos, si recuerdan, fue que el viento está corriendo de norte a sur, ¿verdad? Entonces, la persona que está debatiendo conmigo me dice, no, es que el hecho de que el viento corra de norte a sur no implica que llueva o no, eso no tiene nada que ver con la lluvia o con el clima, porque eh, el viento que influye para que haya tormenta o que llueva son los vientos que van de oeste a este, por ejemplo, que vienen del mar. ¿Ves? Me está contradiciendo mi argumento, o sea, mi premisa, con otra premisa que también es muy válida y que tiene más peso científico. Entonces, me está tirando abajo mi argumento. Entonces, en ese caso, el hecho de que el viento corra de norte a sur sería un fallo argumental que fue fácilmente debatido y tirado al suelo, por decirlo así. Luego tenemos el contexto, al que le llamamos el contexto argumentativo o las condiciones que acompañan a la contraposición argumentativa, es decir, las condiciones externas al debate, pero que también influyen en él, como la cultura de los debatientes, el lugar, ciertas convenciones lingüísticas o relaciones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del clima, yo estoy argumentando que va a llover, pero la persona que está debatiendo conmigo tiene más años de vivir en la zona que yo y conoce el clima. Entonces yo digo, mire, se puso oscuro, está corriendo el viento de tanto a tanto, está frío, yo creo que va a llover, pero la persona tiene muchos años de vivir ahí y me dice, no, es que yo nunca he visto que para esta época con estas condiciones llueva, porque en la zona no estamos en tiempo de lluvia. ¿Me entiende? Entonces ahí la persona que me está batiendo tiene más contexto. Hay un contexto, no estamos hablando de la zona geográfica, estamos hablando del clima, pero el contexto de la zona geográfica es muy influyente. Luego tenemos el tipo de argumentación. Entonces, la argumentación aborda la tesis a partir de las causas y consecuencias. Existen tres tipos de discurso argumentativo a saber. O sea, ¿cuáles son esos tipos de argumentación que voy a hacer yo? El primero sería la demostración. Parte de unas premisas en busca de una conclusión, empleando para ello mecanismos deductivos. Es pretendidamente objetiva. El hablante no se enuncia a sí mismo, sino que habla de hechos objetivos. Eso es, a ver, yo estoy argumentando un tema, pero demostrando con hechos ese tema. ¿Ok? Por ejemplo, volviendo al ejemplo del clima, el hecho de que esté corriendo viento es demostrativo. El hecho de que esté haciendo frío es demostrativo. El hecho de que esté oscuro es demostrativo. Entonces, por ejemplo, mi argumento del clima, que estoy usando de ejemplo desde que empezamos, es totalmente demostrativo. ¿Ok? Si todavía le adicionamos que ayer, por ejemplo, llovió igual, que las condiciones del clima eran las mismas
que las de hoy. Y ayer llovió, entonces todavía estoy demostrando con más peso el punto. Luego tenemos la argumentación que aborda la tesis a partir de las causas y consecuencias, empleando un lenguaje apropiado para ello. La argumentación aquí, yo no estoy demostrando nada, no estoy presentando hechos, sino que simplemente estoy demostrando con palabras el punto de vista mío, el que quiero expresar. ¿Ok? Estoy simplemente argumentando algo, ¿verdad? Pues tal vez por el conocimiento lógico, por el estudio que yo tenga en ese campo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos la descripción que tiende a lo intermedio entre demostración y argumentación, ya que describe la problemática sentando las bases del debate. ¿Qué quiere decir eso? La descripción es como una mezcla entre la demostración y la argumentación. ¿Ok? O sea, que yo estoy explicando con mis propias palabras, utilizando lenguaje porque tengo cierto conocimiento teórico, pero aparte también estoy utilizando algunos hechos importantes para demostrar lo que estoy argumentando. Esa sería la descripción. Muy bien. Luego la propiedad, que esto sí es bastante importante a la hora de realizar una argumentación. Una de las condiciones para argumentación implica el conocimiento de las características del destinatario o el argumento a saber. Que el adversario no comparte el argumento, pero puede llegar a hacerlo. Que el adversario tiene el conocimiento, la inteligencia y la voluntad para debatir en buena lid y para poder ser convencido. Si esta condición de propiedad es imposible o estéril, es imposible o estéril emprender un debate. Ok, explico qué es la propiedad. La propiedad es que ambas partes estén dispuestas a discutir de forma civilizada y que haya la posibilidad de que en ambas partes estén dispuestas a ceder o a ser convencidas de lo contrario. ¿Correcto? O sea, que yo esté dispuesto a aceptar que si me estoy equivocado, poder ser convencido de lo contrario. Y en la otra parte también. Si no existe esta disposición de ambas partes, esta propiedad, entonces es imposible llegar a un debate. No sé si ustedes alguna vez han visto un debate por televisión, pero es algo que muy pocas personas tienen, que es la propiedad. Ellos van a defender un punto y aunque se les demuestre 1000 veces que están equivocados, van a seguir de necios y van a seguir de cabezones insistiendo en que ellos tienen la razón. ¿Ok? Pasa mucho, pasa mucho a la hora de pelear, pasa mucho a la hora de que hay un problema entre familiares, pasa mucho a nivel político y en otras áreas. Entonces, si logramos identificar que no existe propiedad a la hora de discutir un tema, de debatir un tema, entonces es mejor no entrar en ese campo y no, no empezar el debate porque no vamos a llegar a ningún lado. Luego tenemos la legitimidad, que es que el proceso de argumentación requiere de ejemplos concretos que valíen el razonamiento. O sea, no ser porfiado, que si yo voy a discutir o argumentar algo, que tenga bases razonables, que yo conozca el tema, que sea legítimo ese tema, ¿verdad? Que no llegue nada más a pelear ahí porque se me salió de la cabeza y punto, y es lo que yo pienso y listo, y si usted piensa lo contrario, no me importa, porque ya eso sería una opinión y no un argumento. Así que la otra condición para el ejercicio argumental implica que el adversario pueda o no estar convencido de la legitimidad de los argumentos que le expongo y para ello existen mecanismos legitimarios posibles, como por ejemplo una cita. La cita en que se acude a las palabras de otro para validar el razonamiento propio. Por ejemplo, yo digo, siguiendo con el ejemplo que teníamos, eh, es que yo creo que va a llover. Porque según el estudio que hizo fulano de tal en el año fulano de tal, según el clima en Costa Rica, para esta zona geográfica, en la página número tal,
dice que en los meses de octubre está terminando la época lluviosa y donde se precipitan donde hay más precipitación. ¿Ok? Es una cita. Estoy citando a alguien que ya realizó un estudio anterior y entonces eso me ayuda a validar eso de lo que estamos hablando. Ejemplos concretos como situaciones fácticas, o sea, que hayan, fácticos significa que hayan hechos, ¿verdad? Que comprueben la validez del razonamiento. Si esta condición es legítima, todo debate resulta fútil. O sea, ¿qué significa fútil? Innecesario. Ok, si hay hechos, si hay estudios, si hay razonamientos válidos, si hay otras personas que demuestran lo que yo estoy tratando de convencer, entonces el debate resulta innecesario porque ya es un hecho, o sea, está comprobado. Pues los argumentos opuestos son rechazados a priori. O sea, en otras palabras, en palabras ticas, usted me puede decir misa, me puede decir a mí aquí que no va a llover, que es mentira, que esto me puede sacar X o Y cosa, pero a primera instancia ya está comprobado que lo que yo estoy diciendo es verdad y lo que usted me diga no tiene lógica discutirlo porque hay una base. Tal vez aquí el ejemplo del clima no se apegue mucho porque el clima depende mucho de condiciones, pero si estamos discutiendo otra cosa más básica, por ejemplo, que 2 más 2 es 4, eso es un hecho ya comprobado. Matemáticamente hay una demostración, podemos demostrarlo a través de muchas técnicas que ya otras personas han hecho. Entonces, si usted aquí me puede decir a mí todo el día que 2 más 2 es igual a 5, que ese debate no lo vamos a tener porque es un hecho que 2 más 2 es 4, porque hay muchas personas que lo dicen. ¿Okay? Entonces, más o menos por ahí es lo que trato de explicar con este tema. Luego viene la negociación. Dice que los negociadores conducen al enfrentamiento argumental hacia terrenos conciliatorios. ¿Okay? Palabras simples, usted defiende un punto, la otra persona defiende otro punto y al final, entre las dos partes o con la ayuda de un tercero, se llega a un punto medio. Ni usted tiene toda la razón, ni el otro tiene toda la razón. Ambos nos equivocamos en algunas cosas, ambos tenemos razón en algunas cosas. Lleguemos a un punto intermedio donde los dos estemos cómodos. También se llama el debate de negociación, términos preferibles a la hora de permitir el surgimiento de una tercera postura y no en la imposición de una de las dos. Enfrentadas. De hecho, entendido así, los negociadores son aquellos capaces de conducir el enfrentamiento argumental hacia terrenos conciliatorios para hallar una conclusión o una resolución conjunta. Y por último tenemos las falacias, que son las mentiras. El término falacia refiere a un argumento que pareciera ser válido y correcto, pero no lo es. Una falacia es muy común en nuestros días. Eso es, por ejemplo, a esos cementerios que les decimos, ¿verdad? A esos porfiados que le dicen a uno, mira, es que eh, yo me subí a este árbol y duré 15 minutos subiendo al árbol y resulta que en la parte más alta de la copa del árbol había un nido y ese nido tenía 3 huevos y yo lo cuidé todos los meses y cuando ya los huevos salieron resulta que eran huevos de dinosaurio. O sea, estoy dando un ejemplo muy tonto, pero lo que quiero decir es que con esta historia, pues que estoy dando argumentos que parecen válidos, que parecen lógicos, pero al final lo que estoy defendiendo es una mentira. ¿Ok? Ejemplo de las personas que les gusta hablar con falacias, que le hablan a uno con palabras bonitas y le dicen cosas todo el tiempo, pero que al final resultan puras mentiras, sería, por ejemplo, los políticos. Si creyeron que iba a decir los novios o las novias o los hombres o las mujeres, no nos vamos a meter en ese campo. Pero por ejemplo los políticos son buenos para las falacias. Si me eligen de presidente, yo voy a agarrar el Producto Interno Bruto del país y lo voy a aumentar en un 7%
y entonces quiere decir que todos nosotros vamos a ganar más y de aquí a 5 años ustedes van a poder tener carro del año y todos vamos a tener un trabajo bonito y todo va a ser muy bonito porque yo voy a usar la Asamblea Legislativa y voy a crear esta ley que dice que todos vamos a recibir un plus salarial de tanto y vamos a ganar en dólares y etcétera, etcétera. Yo estoy dando un montón de argumentos y la gente podrá decir, uy, qué carga, pero ¿en base a qué? ¿De dónde me estoy agarrando? ¿Cuáles estudios técnicos estoy utilizando para yo poder afirmar que voy a hacer eso, todo eso en 4 años? Es una falacia, ¿ok? Dice que se emplea comúnmente como sinónimo de engaño. Si bien no necesariamente lo es, muchas falacias lógicas son en realidad razonamientos defectuosos, fallas lógicas que no necesariamente deben estar al servicio de la manipulación y la mentira. El señor presidente Carlos Alvarado, antes de ser presidente, dio una frase muy bonita, que dijo que el primer principio, o el principio de cualquier tipo de corrupción es aceptar un cargo en el que uno no está preparado. Ok, él lo dijo dando a entender que él era la persona más preparada para poder gobernar. Y 3 años, casi 3 años después, nos damos cuenta que tampoco él estaba preparado para poder gobernar en muchas áreas. Entonces quiere decir que esa frase que él dijo, pues era una falacia, era un engaño. eh, y con eso pues, hay miles de ejemplos, ¿verdad? El novio que le dice a la novia, mi amor, es que solo yo soy el único, usted es mi única mujer en la vida y yo estoy enamorado de ti y nos vamos a casar y vamos a vivir felices toda la vida y resulta que a los 15 días se hizo otra novia diferente y que le gustaba más y entonces todos los argumentos que dijo anteriormente pues eran una falacia, era un engaño, parecía cierto, parecía verdad, pero al final no lo fue. Entonces ya bueno, ahí me alargué mucho con el tema de las falacias porque me emociono hablando de este tema. Muy bien, una vez explicado ese tema, entonces lo que quedaría, chicos, es lo siguiente, es lo que van a hacer con el resto de la práctica. Dice, utilizando el material suministrado, así como el recurso tecnológico, ya sea Google, Google Académico, YouTube, van a elaborar una lista con diferentes características que deberían tener los argumentos eficaces. Una vez de que ya entendimos lo que acabamos de leer, ¿cuáles creen ustedes que son las características principales que deberá tener un argumento para que sea eficaz, para que sea válido? Muy bien. Entonces luego contestamos estas preguntas. Para ustedes, con sus propias palabras, ¿qué hace que un argumento escrito sea eficaz? O sea, que sea válido. ¿Qué será lo que hace que un argumento sea válido? Y luego me van a elaborar una redacción. Si digo redacción, no es un párrafo. Estoy hablando de mínimo una página, máximo dos. ¿Ok? De algún tema de relevancia actual. Ustedes escojan el tema libre. No deberá de exceder 2 páginas. Después de haber concluido con la redacción, efectúe una breve revisión comparándola con la lista de características de los argumentos eficaces, la que hicieron ustedes anteriormente, y características anteriormente anotadas y desarrolladas en esta guía. Entonces ustedes van a sacar esas características y luego ustedes solitos se van a dar cuenta si la redacción que hicieron se puede creer, tiene veracidad o no, dependiendo de si los argumentos son eficaces. Ok, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, esa sería la explicación de la guía de ADPS para el nivel en el que estamos y estaríamos con la explicación también. Por mi parte, vuelvo y les repito, eso sería todo. Estamos a las órdenes por aquello de que tengan alguna duda y por lo demás, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.